Buenos días, soy Luis David Lozada Velázquez, estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Estoy cursando Análisis Matemático 1 y hoy les vengo a hablar de la epistemología de la topología en la recta. La topología. La topología está presente en casi todas las áreas de las matemáticas actuales. El tema de la topología en sí consta de varias ramas diferentes, tales como la topología en la recta, la topología algebraica y la topología diferencial, las cuales tienen relativamente poco en común. En el presente video hablaremos del origen de los conceptos topológicos en la recta. Al empezar a hablar de esto nos surge la duda de ¿qué es la topología? Pues la topología, como su nombre lo indica, estudia el lugar. Topo significa lugar, significa espacio, y logía significa estudio. El topólogo considera los mismos objetos que el geómetra, pero de modo distinto. No se fija en las distancias o los ángulos, ni siquiera en la alineación de los puntos. Para el topólogo, un círculo es equivalente a una elipse. Una bola no se distingue de un cubo. Se dice que la bola y el cubo son objetos topológicamente equivalentes, porque se pasa de uno al otro mediante una transformación continua y reversible. ¿Cómo surgió la topología? La topología es probablemente la más joven de las ramas clásicas de las matemáticas. En contraste con el álgebra, la geometría y la teoría de números, cuyas genealogías datan de tiempos antiguos, la topología aparece en el siglo XVII con el nombre de análisis situs, esto es, análisis de la posición. Primeros matemáticos en estudiar la topología. En el año 1679, Leibniz publica su famoso libro Característica geométrica, en el cual, en términos modernos, intenta estudiar más las profundidades topológicas que las puramente métricas de las figuras. Leibniz insiste en que, aparte de la representación coordenada de figuras, se necesita de otro análisis puramente geométrico o lineal, que también defina la posición, así como el álgebra define la magnitud. Los matemáticos del siglo XVIII mostraron poco interés en la topología, con excepción de Euler. Este mismo, en el año 1736, publicó un artículo con la solución del famoso problema de los puentes de Königsberg, titulado Solutio Problematics ad Geometriam Situs Pertinentis. El título ya indica que Euler es consciente de que está trabajando con una clase diferente de matemática, en la que la geometría ya no es importante. En 1872, Cantor introdujo el concepto de conjunto derivado, o familia de puntos límite, de un conjunto. Cantor define los subconjuntos cerrados de la recta real como aquellos conteniendo a su conjunto derivado e introduce la idea de conjunto abierto, un concepto clave en la topología de conjuntos, y se define el concepto de entorno de un punto. Topología conjuntista, también llamada topología en la recta, tuvo inicios de la mano de Cantor en el siglo XIX. En la base genética de la topología convergieron ciertas problemáticas provenientes del análisis matemático que inicialmente fueron el problema de la dimensión, el problema del continuo, el problema de la convergencia y el problema de la existencia de puntos extremos. Miremos cómo estos problemas ayudaron para la construcción de la topología conjuntista que hoy en día conocemos. El problema de la dimensión. Llevó 33 años conseguir la demostración definitiva del teorema de la dimensión, que estuvo a cargo de Brouwer en el año 1911, concluyendo el teorema que dice: una variedad m-dimensional no puede contener la imagen biyectiva y continua de un dominio de dimensión superior. En este teorema participaron grandes matemáticos, como lo son Cantor, Dedekind, Lebesgue, Neto, Brouwer y Alexander. Con este resultado culminaba un largo camino en las matemáticas, marcado por el problema de la invarianza de la dimensión, en el que van apareciendo sucesivamente importantes conceptos topológicos. Desde el punto de vista de la topología, lo logrado en esta etapa fue muy valioso, no solo por los resultados obtenidos,
sino por el desarrollo teórico logrado por el pasaje de lo geométrico a lo analítico. El problema del continuo. Solucionando este problema surgen otras nociones que van a conformar el núcleo de la topología, como por ejemplo la del conjunto conexo, la de conjunto cerrado o la de conjunto denso, las cuales permiten redefinir conjunto perfecto como el que es simultáneamente cerrado y denso. Puede verse cómo todas las nociones cobran sentido a partir de un problema en concreto que se plantea la ciencia. En este problema trabajaron personajes históricos como lo son D'Alembert, Baumgarten, Bolzano y el mismo Cantor. El tercer problema será el de la convergencia. Ligado al problema del continuo surge el problema de la convergencia. Este puede decirse que se inicia con Bolzano en el año 1817, quien busca ampliar la noción de convergencia de sucesiones. Frichet también interviene en este problema en el año 1906. Esta noción juega un rol muy importante en el desarrollo de la topología, no solo por el objeto que define, sino por la manera en que lo hace. Es la primera formulación axiomática de un espacio abstracto. En ella se aborda como concepto clave el de la convergencia, ampliando así la noción del límite de sucesiones a la del límite de un conjunto. El cuarto y último problema es el problema de la existencia de puntos extremos. Desde el punto de vista de la metodología, la topología se basa en el uso de espacios abstractos y, a partir de esta noción, Frichet aparece como el iniciador de este nivel de generalización en los espacios con los que trabaja la topología. También en este problema aparecen nociones como la del conjunto compacto. Si bien estos problemas no son los únicos, son los que determinamos como iniciales, ya que con ellos se empezó a construir la topología conjuntista, también llamada topología en la recta, que actualmente conocemos. Cada uno aborda problemáticas bien diferenciadas, las cuales permiten el desarrollo de ciertos elementos técnicos y tecnológico-teóricos que contribuyen a la constitución de la topología. Si bien son diferentes, están vinculados entre sí. George Cantor. Si bien Cantor no trató a la topología como una nueva rama de la matemática con estructura propia, aún así es considerado uno de los padres, dado que las tareas que se planteó llevaron a desarrollar, mejorar y generalizar importantes técnicas matemáticas y un nuevo marco tecnológico teórico para su justificación. Podemos decir que gracias a Cantor existe la topología conjuntista que conocemos hoy en día. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado y sea de su interés.